noche. Que el Señor te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Pero en serio, sí, recibe mi abrazo. Va desde aquí, de mi pecho, de lo profundo de mi corazón. Que sirva para recordarte que el Señor te ama y que está contigo siempre. Hey, pilas, al iniciar la semana, pilas también con tus compromisos. Eres luz del mundo. Los que han hecho los compromisos, bueno, y qué bueno que cada día hagamos, Ser fieles. El Señor necesita gente que es capaz de decir sí, y mañana también, y después también. Seguir adelante. Hay cadenas de pecado. Lo que el enemigo quiere es crear ídolos en nuestra vida para que nosotros tropecemos con ellos, y ellos como que se interponen entre el Señor y nosotros y no poder ser felices, y entonces nos esclaviza y la verdadera felicidad se queda siempre esperando. Esa serpiente del Génesis, la serpiente, Satanás, que hace caer en tentación a Eva y, en fin, a nuestros primeros padres, se muestra en el Antiguo Testamento de otras maneras. Por ejemplo, el emperador en Egipto es, comillas, un dios, quiere hacerse un dios. Es el poder de Satanás, es el poder de pecado, es el poder del mundo. De hecho, Egipto era lugar de ídolos. Es por eso que el Señor le dice a Moisés que tiene que sacar el pueblo al desierto para que puedan rendir culto, hacer sacrificios. Es como decidir, o quieren vivir atrapados por los ídolos que ha puesto el enemigo, por Satanás, por el faraón, o quieren realmente ir al desierto donde me encuentran a mí, donde nos podemos encontrar cara a cara. Juan 8, 31, 32 decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Pero es ser fieles al Señor. La liberación del pueblo de Israel fuera de la tiranía del faraón enemigo. Faraón era como la otra imagen de quien esclaviza. Esa tiranía del faraón representa alegóricamente mucho de lo que el pecador tiene que atravesar para escapar del mundo del pecado y de su rey Satanás. Como Israel, bajo el liderazgo de Moisés, así el pecado logra escapar de la esclavitud del mundo. El pecador, no el pecado. El pecador logra escapar de la esclavitud del mundo, del faraón de Egipto, mediante el liderazgo de Jesucristo. En el Antiguo Testamento fue Moisés que guió al pueblo, su liderazgo, su fuerza. Pero nosotros somos liberados en Cristo el Señor, que nos hace atravesar del pecado a la vida y nos da vida nueva. Le decía Jesús a los judíos que le habían creído: permanezcan fieles a mi palabra, para que sean realmente libres por la verdad, que es Jesucristo. Cuando Israel, o sea tú, yo, los frágiles, los pecadores, cuando Israel empieza a pensar la libertad, entonces el faraón, que es Satanás, redobla la opresión. ¿Estás escuchando que te saludan de fuera? Bueno, ahí está. Entonces el pueblo frágil empieza a pensar en salir, y el faraón, como Satanás, como el tentador, redobla la vigilancia y la opresión para provocar que Israel se desanimase y que deseche el deseo de ser libre. Éxodo 5:19.
Eso nos ocurre cuando queremos salir del pecado. El enemigo redobla sus ataques. Pero el faraón respondió: ustedes son unos holgazanes, sí, unos perfectos holgazanes. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Es la tentación, es el enemigo cuando queremos abandonar la tierra de esclavitud. Entonces, ¿qué dice el faraón? Ahora vayan a trabajar y no solo no les darán más paja, sino que deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Redobla la opresión. Cuando les anunciaron que no debían disminuir la producción de ladrillos establecida para cada día, los inspectores israelitas se vieron en una grave situación, en un fuerte apuro. Y al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor fije su mirada en ustedes y juzgue, porque nos han hecho odiosos ante el faraón, nos han mandado el faraón encima. Entonces los mismos israelitas, los mismos hebreos, se van en contra de Moisés y Aarón por esta opresión que aumenta el faraón. Así es, Satanás. Éxodo 5, 17, 21. Así es. Porque no quiere perderte, porque no quiere soltarte. Cuando tú, en medio del pecado, insistes en la idea de servir al Señor, de servir a Yahvé, Satanás, es decir, el faraón, le dice que le sirva sin salir de Egipto, que le sirva sin salir del mundo. No tienes que dejar el pecado, eso está bien, es que tú eres humano, es que tú eres frágil. Éxodo 8, 24, 28. Es que eres débil, es que eres frágil. Entonces el faraón dijo: les permitiré que vayan a ofrecer sacrificios al Señor, su Dios, en el desierto, con tal de que no se alejen demasiado. Que no se alejen demasiado. Eso es lo que nos dice. No, es que no es un vicio. No, es que también puedo dejar esto. No, es que yo sí lo domino. Pero dice el Señor en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Eso dice la palabra del Señor. No podemos servir a los ídolos y a Dios también. O estamos lejos de los ídolos, lejos del diablo, lejos del faraón, o estamos con el Señor. Entonces continuamos. Cuando Israel, que nos representamos nosotros, Israel, débiles y frágiles, insiste en salir de Egipto, que es el mundo de pecado, para servir a Dios, para acercarse a Él, Satanás le dice: está bien, pero no vayas muy lejos. No quiero que te alejes demasiado para tenernos siempre a su alcance, para no darnos libertad. Cuando los hijos de Jacob insisten en salir de Egipto para servir a Yahvé, después el faraón, el enemigo, el tentador, les dice: váyanse de Egipto, pero déjenme a sus hijos. Éxodo 10, 8, 11. No quiere soltar. Eso pasa, ¿verdad? Con la tentación, con el pecado. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento, Hechos 16:30, y sacándolos fuera le dice: señores, ¿qué es menester, qué es necesario que yo haga para salvarme? ¿Qué debo hacer? Le dicen, creo que es a Pablo: ¿qué debo hacer para salvarme? Le dicen: cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y tu familia. Hechos 16:30. ¿Qué tenemos que hacer? Cree en Jesucristo. Aléjate del pecado para salvarte tú y toda tu familia. Continuamos. Cuando los hijos de Jacob insisten en salir de Egipto, Satanás les dice: váyanse, pero no ofrezcan sacrificios a Yahvé. Éxodo 10:24. Está bien, váyanse, pero no ofrezcan sacrificios a Yahvé. ¿Te das cuenta? Es lo que el Señor, Él nos llama, pero Satanás, ¿qué dice? No te vayas. Y cuando uno insiste, Él está dando vueltas. Ok, pero no te acerques, pero... Son los ataques contra Dios, contra la iglesia. Romanos 12:11. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Romanos 12:1.
Ofrecer toda nuestra vida al Señor, absolutamente toda nuestra vida al Señor. Aunque el pecado diga que no, aunque el faraón les haya dicho que no, que así no debe ser, que no ofrezcan culto al Señor. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos ofrecernos completamente al Señor como un culto racional. Así que ofrezcamos por medio del Señor Jesucristo al Padre, siempre sacrificios de alabanza. El fruto de nuestros labios, el fruto de nuestros pensamientos, el fruto de nuestro corazón. El enemigo no deja de atacar. Y cuando uno quiere alejarse de toda tentación de Satanás, él quiere meter siempre la mano. Entonces, cuando Satanás ve que el pueblo se va, desata una persecución enorme sobre los hijos de Israel, porque no quiere perder. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales. Él no va a dejar de atacar, pero el Señor siempre tiene la victoria. Entonces dice Éxodo 14:5 que fue dado el aviso al rey de Egipto, como el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? Haber dejado ir a Israel para que nos sirva. Entonces se fue en persecución. El enemigo siempre quiere estar persiguiéndonos para que nosotros no nos acerquemos al Señor. Y cuando Yahvé ve que el faraón quiere evitar que Israel escape de Egipto, abre las aguas y salva a Israel y le da una nueva vida fuera de la esclavitud de Egipto. ¡Qué hermoso! Isaías 43:2 dice que si atraviesan el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por en medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Porque el Señor está con nosotros, aunque el enemigo quiera atacar. Cuando hay tentaciones, hay pilas, porque hay veces que nosotros mismos la damos por perdida y decimos que no vamos a poder salir de esta realidad. Pero el Señor dice que Él está con nosotros, que Él nos acompaña, que si pasamos por el río, por el mar, no nos va a pasar nada. Bendito sea el Señor. Eso quiere decir que debemos estar totalmente firmes y seguros en el Señor, porque Él es poderoso, y no creer a tanta tentación del enemigo. Entonces te van a despreciar, y te vas a quedar solo o sola si no haces tal o cual cosa. Es el enemigo que sigue tentando con estrategias tan parecidas. Espero que hayas recibido el mensaje, así como el pueblo elegido en la esclavitud de Egipto, ídolos, pecado, miseria, un faraón que quiere reemplazar a Dios. Al Señor que te llama,
que quiere liberarte de esas garras. Y cuando el faraón dice no, el Señor dice sí. Y cuando el Señor dice sí, da un paso adelante, el faraón, como el enemigo, se va atravesando. Siempre es así. Hay que ser perseverante y saber que el Señor tiene siempre la vencida, que es un Dios, es Dios de victorias. Así que en medio de cualquier situación, entrégalo al Señor. Por favor, réstale mucha importancia al enemigo. Tú no tienes poder, no tienes poder. Pertenezco a Cristo. ¿Ok? Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y esperamos tu bendición con ganas, por favor. Amén. Gracias, gracias. Hey, pilas. Y yo te bendigo desde aquí. Pues ya lo hice, pero lo sigo haciendo. Y te bendigo y te cubro con la sangre de Cristo y pido la intercesión de la Virgen, de los santos, y que se vaya el enemigo, que huya. Tú perteneces a Cristo, tu familia es de Cristo. De hecho, la tierra es de Cristo, aunque el enemigo cree que está ganando. En nombre del Señor Jesucristo, que huya toda fuerza del mal de tu vida, de tu familia, de los tuyos. Que te bendiga el Señor. Oramos por ti, estamos unidos en oración. Sonríe, descansa. Y si el Señor lo permite, mañana nos escuchamos. Abrazos, chao.